Saludos lectores y bienvenidos una vez más a su canal, Los Libros de Loli. En esta ocasión les quiero hablar sobre este libro, Fuego que no muere, escrito por la autora italiana Claudia Marcuccetti Pascoli. Y también un poco sobre algunos datos de Tina Modotti. Así que vamos con unos datos. Claudia Marcuccetti, originaria de la ciudad La Spezia, en Italia, nació el 11 de agosto. Estudió la licenciatura en arquitectura ya en su residencia en la Ciudad de México y estudió en la Universidad Anáhuac. Y desde el año 2002 se ha dedicado especialmente a la escritura. Dentro de sus obras publicadas se encuentran libros tanto de cuentos y novelas. Estos son algunos de sus títulos: Lotería, historias de rifas diarias, publicado en el año 2003, el cual sería su primer libro, y este sería un libro de cuentos. Heridas de agua, del 2012, Donde termina el mar, del año 2018, y su novela más reciente, Fuego que no muere, publicado en el año 2022. Fuego que no muere es una novela histórica publicada en el año 2022, es decir, el año pasado. Su autora narra en este libro una historia que nos adentra en la vida de dos personajes históricos muy importantes: la famosa actriz y fotógrafa Tina Modotti y el político comunista Vittorio Vidali. La narración va por dos caminos diferentes: la novela histórica, que nos aporta muchos datos biográficos e históricos de estas dos figuras, y también por una clase de novela policíaca, o por así decirlo, una novela de thriller. Ya en la parte ficcional de esta novela policíaca hay un personaje que se encarga de reunir algunas pistas y datos que presuntamente vinculan a Vittorio Vidali con la muerte repentina de Tina Modotti. Este libro, en sus más de 450 páginas, contiene muchísimos datos históricos que nos acercan tanto al contexto biográfico de manera individual de estos dos personajes, como de manera en conjunto, es decir, qué cosas vinculan tanto a Tina como a Vittorio. Si bien la trama comienza en el año 1942, fecha en que falleció Tina Modotti, la parte ficcional también surge a partir de este entonces, con este triste acontecimiento. La novela tiene dos límites históricos. El primero va de 1923 hasta 1942 y el segundo va de 1942 hasta 1983. En el primer periodo se nos narra sobre las vidas por separado tanto de Vidali y de Modotti, como también en los años en que ambos estuvieron juntos, por así decirlo, y en el que compartieron muchas vivencias. Muchos de estos eventos están vinculados con las actividades relacionadas a las actividades, encomiendas, peticiones, solicitudes y trabajos que les encargaba el Partido Comunista. El segundo periodo nos narra todo lo que sucede con la investigación, que desde el comienzo, en 1942, un joven llamado Armando Zárate realiza con muchísima precaución, debido a que la relevancia política que representaba la figura de Vittorio Vidali, tanto en México como en otras partes del mundo, era pues delicada, y su manera de proceder pues tuvo que ser con mucha precaución y sobre todo sigilo y basar bajo el anonimato. Los espacios en donde transcurre ambas historias son muy variados. Algunos escenarios están en diferentes países, entre ellos México, Italia, Rusia, Estados Unidos, España, Cuba y lo que anteriormente era toda la Unión Soviética, es decir, la URSS. Son en realidad muchísimos datos históricos los que contiene el libro, y estos datos pertenecen a la primera parte, de 1923 hasta 1942, y algunas veces en la segunda parte detectivesca, se nos van presentando algunos otros datos biográficos e históricos, ya alejándonos un poco de la narración principal. La mayoría de estos datos nos acercan, en caso de no tener información alguna sobre estos dos personajes o sobre el comunismo, algunos eventos, documentos, personajes, posturas y conflictos que vivieron algunos dirigentes, pintores, escritores. Entre los que más resaltan son los famosos pintores mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, el histórico fotógrafo Edward Weston, quien vivió un tiempo en México, los anarquistas Bartolomeo Vanzetti y Nicolás Sacco, el periodista y dramaturgo Carlo Tresca y la exsecretaria del Partido Comunista de la Unión Soviética llamada Elena Stasova, y además algunos datos que mencionan sobre el revolucionario ruso León Trotsky,
quien vivió en Coyoacán, así entre otros muchos personajes de otras nacionalidades y que también aparecieron en muchas diferentes etapas entre estos años. Si bien esta novela histórica policíaca nos adentra a algunos pasajes y así de ciertos momentos en el que el Partido Comunista tuvo que atravesar, casi desde su origen, como en los últimos años hasta 1983. Existen muchos datos que mencionan las diferencias que existieron dentro de las integrantes del partido, así como problemáticas debido a los postulados, las ideologías y los intereses individuales, así como siempre ha habido diferencias entre el propósito de un grupo y el propósito de los particulares en cualquier tipo de asociación. Esta novela no pretende promover ningún discurso político y mucho menos promover la educación de dicha ideología, tan solo sirve de claro ejemplo para entender las acciones y las consecuencias que pues lamentablemente vivió tanto Vittorio como Tina Modotti durante varias décadas. También esta novela menciona varios pasajes y momentos biográficos sobre la vida de Tina Modotti, datos acerca de su afiliación política como datos personales, privados, demasiado privados. Tampoco esta novela pretende convertir a Tina en un modelo vigente para ciertas ideologías políticas y tampoco convertirla en un mártir, sino simplemente tiene la función de acercarnos a los eventos históricos mundiales y al contexto histórico que se vivieron en la primera mitad del siglo XX. Tanto en México como en Europa y otras regiones del mundo. Pero más allá de toda esta trama histórica, la parte de la trama policíaca, pues esta novela tiene un gran estilo en cuanto a la tensión que existe en las novelas de este género. La trama comienza en 1942 y tristemente llega hasta los años 80. Armando Zárate, quien en esta novela se encarga de reunir pistas, datos, hacer investigaciones durante 4 décadas, también va a vivir muchas otras cosas, algo relacionado con un noviazgo, sobre todo crecimiento laboral, personal y económico, y por ahí se nos va a presentar algo sobre un romance que se convertirá en un evento clave para encajar todas las cosas, tanto del pasado que supo de joven, tanto las cosas que supo ya en una edad mayor. Debido a los diferentes tipos de personajes que hay en la novela, podemos ver los diferentes vínculos que existen entre los países México, Rusia e Italia, así como algunas cuestiones históricas en donde México es protagonista debido a su papel de país con postura neutral, por así decirlo, para muchos eventos a nivel mundial, sobre todo su postura de ser un país que ha recibido a infinidad de inmigrantes europeos y sudamericanos, esto debido como una consecuencia muy grave a las problemáticas que han envuelto a tantas naciones y por diferentes motivos. Considero que esta novela nos aporta muchos datos históricos y políticos sin caer en el juego educativo que muchos libros de historia con H mayúscula, existen acerca del comunismo, de Italia, de la URSS, Europa y México durante la primera mitad del siglo XX. Reconozco que este libro fue escrito para fines meramente literarios y de entretenimiento, pero también nos adentra a conocer de manera menos riguroso y serio la vida de estos dos personajes sumamente importantes para lo que hoy es la historia de tantos inmigrantes italianos, rusos y españoles que llegaron a México a partir de la década de 1940, y si no, es que desde 1920 han seguido llegando ciertas personalidades y con el paso del tiempo se convierten en personalidades muy importantes. A mi parecer, considero que este libro es uno de los más interesantes que he leído, ya que más allá del placer de leer una ficción, también resultó bastante ilustrativo el contexto histórico que maneja Claudia Marcuchetti. Y para finalizar, hace unos días decidí ir a buscar la tumba donde se encuentran los restos de Tina Modotti. Fui hasta el Panteón Civil Dolores, ubicada en la zona del bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, y pues a mi parecer es un panteón fácil de llegar, pero en cuestiones de encontrar la tumba no es tan fácil. ¿Por qué? Porque como los restos de Tina no se encuentran en la sección de la comunidad italiana, sino que se encuentra en una sección común, es difícil de acceso para poder ubicarla directamente. Les comparto unas fotos de cómo está actualmente su lápida y la manera en que hace unos años le hicieron una modificación para preservar lo que el tiempo aún no se ha llevado.
Muy bien, lectores, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos ya para la lectura de mediados de junio, que lamentablemente se va a estar subiendo casi a finales de junio, porque bueno, obviamente este libro de Fuego que no muere de Claudio Marcuchetti es un libro bastante largo, bastante interesante, y tuve que leerlo con mucha calma, detenimiento, sobre todo disfrutando esta gran novela histórica, guión novela policíaca. Nos vemos próximamente. Chao.